Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué te parece si antes de que continuemos le pedimos a Dios que Él sea el que nos dé de su palabra el día de hoy? Señor Jesús, el día de hoy necesitamos que tú nos hables, Dios. Padre, porque este tema de la santidad es algo muy importante, o debe de ser muy importante para nuestras vidas, Señor. Padre, pero el día de hoy ven y enséñanos. Habla a nuestro corazón, Señor, para poderlo entender, Señor, y para podernos llevar esto a nuestro corazón, sabiendo que es importante vivir en santidad, porque sin la cual nadie te podrá ver, Dios. Sin la cual nadie, Señor, podrá llegar a tu presencia, Señor. Por eso te pido de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú ministres cada uno de los corazones aquí presentes, Dios. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y estamos viendo aquí en el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 14, que nos dice que la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nos está diciendo algo muy importante. Si tú quieres llegar a la presencia de Dios, si tú quieres llegar y estar con Dios, tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir rectamente. Tienes que vivir como Dios te lo ordena, como Dios te lo pide, como Dios te lo manda, como Dios ya te lo dejó escrito en sus mandamientos. Y te decía, es algo no muy usual en las congregaciones que se dicen cristianas, ya que muchas de las veces te dicen, no se puede, hermano, es poco a poco, es que la carne es débil. Pero no se ponen a ver esto, en la cual nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que es algo muy importante, es algo en lo cual te debes de preocupar, es algo en lo cual debes de ponerlo como prioridad en tu vida. Y no dejarte llevar por los comentarios, o por es que yo pienso, es que yo digo, es que yo me imagino, sino más bien, ¿qué dice Dios acerca de la santidad? ¿Por qué demanda Dios la santidad en mi vida? ¿Te has preguntado esto algún día? ¿Por qué Dios habla de la santidad en la Escritura? ¿Por qué Dios lo dejó plasmado en su Escritura? Bueno, Él lo dejó plasmado aquí y lo podemos ver. Que Él lo dejó para que nosotros nos demos cuenta qué tan importante es esto para un cristiano. En lo cual prácticamente es para quitar todos falsos argumentos, todas aquellas ideas erróneas que algún día quizá a lo mejor por ahí escuchaste acerca de la santidad, sino más bien es para que te puedas dar cuenta y el día de hoy puedas llevarte esto en tu corazón y entenderlo así, que si tú no te has preocupado en vivir rectamente delante de Dios y solamente te has conformado con hacer algunos cambios en tu vida y pensando, Dios, yo creo que ya hice algunos cambios, yo creo que ya estoy bien delante de ti. El día de hoy es para que tú puedas entender que mientras no obedezcas plenamente a lo que Dios te dice, el que no vivas en santidad, si algún día te llega a sorprender la muerte o Dios llamarte a su presencia, va a ser imposible que puedas llegar a su presencia, que le puedas ver.
que puedas estar con Él. Va a ser imposible que cuando que llegues y Él te dé la bienvenida y te diga bienvenido. Eso no va a ser posible, sino más bien va a venir a hacer todo lo contrario, en lo cual te va a poder llegar y decir, no os conozco. Y quizá a lo mejor y le puedes decir, Señor, pero es que yo me congregué mucho tiempo, pero es que yo leí la Escritura muchos años, la leí 10 veces de inicio al fin. Es que yo oraba, yo cantaba, yo hacía misericordia, yo ayunaba, yo le daba a los pobres, me quitaba el suéter y se lo daba a quien no tenía. Pero sabes, así puedas hacer muchas cosas, pero no hay santidad en tu vida. Nos dice aquí que nadie verá al Señor. Y si nos ponemos a ver en la Escritura desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de santidad. En el pueblo de Israel, también Él por eso apartó un pueblo, porque quería tener un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. Los sacerdotes en aquel tiempo, cuando entraban a la presencia de Dios, tenían que entrar y entraban con una laminilla enfrente que decía, santidad a Jehová. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando ellos entraban tenían que entrar purificados, tenían que entrar limpios. Porque si no, de lo contrario entraban a la presencia de Dios y podían caer muertos. Y por eso ellos traían esa laminilla enfrente para darse cuenta, voy a entrar a la presencia de Dios, tengo que vivir en santidad, santidad a Jehová. Y aún así, te puedes dar cuenta que en aquel tiempo, solamente los que tenían el acceso a la presencia de Dios eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes. No era todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tenía que ser purificado, tenía que ser limpio. Mas sin embargo, los sumos sacerdotes ya eran apartados, pero tenían que entrar siempre con esto en mente, santidad a Jehová. Y así lo ves desde el Antiguo Testamento, y así como lo vemos en el Nuevo Testamento, aquí en el libro de Hebreos. ¿Cómo nos lo vuelve a decir? Seguid la paz con todos y la santidad. O sea que de nada va a servir que estés escuchando enseñanza tras enseñanza, mensaje tras mensaje, y si no pones tu vida o no enfocas tu vida a ser entregada a Dios, de nada te va a servir. De nada te va a servir. Y ahora yo te pregunto, ¿será que el Dios del Antiguo Testamento ha cambiado en este tiempo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en ese tiempo solamente podían entrar personas a su presencia de Él, personas que estaban santificadas, que estaban apartadas. No podía entrar cualquier otra persona. El pueblo únicamente llegaba y estaba afuera. El sumo sacerdote es el que entraba. Y el pueblo tenía que esperar hasta que el sumo sacerdote salía de la presencia de Dios. Y ahora sí darles el mensaje. Ahora en este tiempo ya no necesitas a un sumo sacerdote para que vaya a la presencia de Dios, sino que lo puedes hacer tú mismo. Pero yo te pregunto, ¿te preocupas por entrar a la presencia de Dios en santidad? Llegar y decirle, Dios, aquí estoy, mira, me he guardado. Sí vino esta situación difícil a mi vida, y como lo vamos a ver más adelante, el vivir en santidad no quiere decir que no vas a tener tentaciones o no vas a tener luchas, sí, pero también Dios es fiel para guardar, sin mancha y sin caída. Y este es uno de los requisitos para cada uno de los que quieran ser hijos o quieran ser del pueblo
de Dios. ¿Cuál es el requisito mayor? Vivir en santidad. ¿Quieres ser hijo de Dios? Debes de ser santo, como Él es santo. Y te decía, a lo mejor puede venir a tu mente, pues es que es imposible. Pues sí, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y lo vamos a ver ahorita en algunos textos, en los cuales como Dios te da la promesa, en las cuales tú puedes entender cómo Él es fiel para guardarte y cómo Él va a estar allí en cada momento para darte la salida. Pero siempre y cuando tú te dispongas a tomar esas promesas para tu vida, siempre y cuando tú le digas a Dios, Dios, está bien, yo ya no voy a hacer lo que yo quiera, yo ya no voy a actuar como yo pienso, yo ya voy a hacer como tú me dices, como tú me mandas, como tú me lo has ordenado, porque yo quiero que me guardes para aquel día que llegue a tu presencia. Vayamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 y versículo 17 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al versículo 17. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y dice el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí Pedro estaba escribiendo una carta a todo el pueblo de Dios y les decía: mira, como hijo obediente, no te conformes a tu forma de vivir que tenías antes. Como hijo obediente, no vayas a actuar como lo hacías antes. Como hijo obediente de Dios, no vayas a querer hacer tus maldades como las hacías antes. Como hijo obediente, incluso le dice: no te conformes a los deseos que antes tenías. O sea, que como hijo obediente no vayas a pensar, al fin y al cabo, pues Dios ya vino y me salvó. Dios ya vino y me dio una oportunidad. Dios ya vino y me dijo que me perdonaba mis pecados. Dios ya vino y me dio la promesa. Dios ya vino y me dijo que soy hijo suyo. Sí, Dios te lo puede decir. Pero dice: como hijos obedientes, no te conformes a tus deseos anteriores. Como hijo obediente, tu forma de ser no tiene que ser la misma de antes, sino que ahora tienes que ser un hijo obediente para con Dios. Dios te mandó: deja tus mentiras, deja de mentir. Deja tu maldad, deja tu maldad. Deja de robar, deja de robar. Deja de deshonrar a tus padres, deja de deshonrar a tus padres. Deja esto, deja aquello, déjalo. Como hijos obedientes, no te conformes a cómo eras antes, sino más bien cuando Dios viene y le da la salvación a una persona,
es porque viene y lo hace diferente. Viene y cambia tu corazón. Viene y te da una vida nueva. Y claro, dice el versículo 14, dice, estando en vuestra ignorancia. O sea que tus maldades que tú hacías antes, lo hacías sin tener el conocimiento de Dios. Lo hacías sin darte cuenta que ofendías a Dios. Lo hacías en una ignorancia. Pero ahora ya no. Ahora ya te das cuenta que el pecado ofende a Dios, que tu maldad ofende a Dios, que aquello que haces mal ofende a Dios. O sea, que quiere decir que ya no estás en ignorancia, sino que ya vino una luz a tu vida. Y ya tienes que vivir o ser diferente en tu forma de vivir. Y dice el versículo 14, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en muchas ocasiones hemos tomado el ejemplo de nuestro Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra. Él estuvo en un cuerpo como el tuyo, como el mío, con luchas, con necesidades. Pero más sin embargo, Él se guardó. Y quizá a lo mejor pudiera haber alguien que pudiera decir, pues sí, pero Él tenía al Padre. El Padre estaba al cuidado de Él. Pero sabes, llegó un momento en el cual el Padre lo abandonó. En el cual llegó el momento en que Él, estando en la cruz, clamó eso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él se daba cuenta que el Padre ya lo había dejado. ¿Por qué? Porque Él tuvo que pagar un precio que no tenía que pagar Él. Hubo un momento en el cual el Padre lo dejó. ¿Y verdad que no se amargó? ¿Y verdad que no pensó mal de los que lo crucificaron? ¿Y verdad que no maldijo a aquellos que le dieron vinagre para tomar? ¿Y verdad que de su boca no salieron malas palabras? El Padre ya lo había abandonado. Pero ¿qué es lo que pasó? Él tenía algo en mente y decía, y tú ya estabas en su corazón, si yo no hago esto, no va a tener una oportunidad en su vida. Pero por amor a ti, Él se guardó en ese momento de dificultad. Por amor a ti, Él soportó todo lo que le vino a su vida en ese tiempo. Y si nos vamos más atrás, cuando Él inició su ministerio, hubo un momento en el cual nos dice la Escritura que vino Satanás, o vino el tentador, y trajo tentaciones a su vida, pero más sin embargo en las cuales Él siempre buscó agarrarse de lo que estaba escrito en la palabra. Y Él siempre, en las 3 ocasiones que fue tentado, dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y en la 3ª ocasión agarra y le dice: vete de mí, Satanás. O sea, llegó el momento en el cual Él dijo: bueno, la tentación ya es muy grande, o ya es la 3ª ocasión. Llegó el momento en el cual dijo: vete de mí, Satanás. Y se apartó. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba en un cuerpo que tenía debilidades, como el tuyo y como el mío. Y llegó el momento en el cual Él, cuando vio las tentaciones, dijo: pues vete de mí, Satanás. Pero también Él actuó: vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba iniciando un ministerio muy importante. Porque Él sabía que estaba haciendo algo muy importante para darte una oportunidad a ti y para darme una oportunidad a mí. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento el Señor Jesús, en medio de las tentaciones, hubiera accedido a las tentaciones? Ahorita tú no tuvieras la oportunidad que Él te está brindando. Ahorita tú no tuvieras la oportunidad que Él ha traído a tu vida, o que Él ha traído a mi vida. Si Él en esa ocasión hubiera dicho: no, pues está bien, pues tengo hambre, llevo ayunando 40 días, pues tengo hambre, ¿no? Me es lícito comer. Pero no, se guardó para su Padre, sabiendo que tenía un propósito, su forma de vivir. Y con eso es
Por eso es que en este versículo, en el versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A qué va con esto? A que cada una de las formas en las que tú actúas debes de considerar y decir, ¿mi Señor Jesús así actuaría? Ay, es que me hicieron un daño y ¿cómo no quieres que me amargue con tal persona? Yo te pregunto, ¿el Señor Jesús así actuaría? ¿Pagaría mal por mal? Bueno, sed santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que tu conducta tiene que ser como la del Señor Jesús. Que tu conducta tiene que ser como aquel el cual te llamó un día. El cual algún día agarró y te dijo, mira, ven, yo tengo una oportunidad para ti. Quiero rescatarte del hoyo en el que estás sumergido. Quiero librarte de donde estás metido. Te quiero dar una oportunidad. Te quiero dar vida. Y sabes, el Señor Jesús no nada más te trajo para darte vida aquí en esta tierra, sino que Él te está ofreciendo vida eterna. Vida eterna, que es lo más importante. Bueno, ese Señor Jesús únicamente te está diciendo, así como yo viví, así como fue mi forma de proceder, así tienes que actuar tú también. Así tienes que ser tú también. ¿Cómo hizo el Señor Jesús para contrarrestar las tentaciones? Escrito está. Escrito está. ¿Verdad que nunca pensó y nunca dijo, es que yo pienso, es que yo me imagino, es que yo digo? Sino más bien dijo, escrito está. Y vivió conforme a lo que le mandaba su Padre. Bueno, cuando esto te dice que tienes que ser santo, como Él es santo, únicamente te está diciendo, tienes que vivir como Él vivió, o como Él te dejó el ejemplo. Y por eso es que hace un momento te decía, cuando el Padre lo abandonó, ¿verdad que no se amargó? ¿Verdad que no dijo, es que ya no puedo soportar esto? ¿Verdad que no vino desesperación a su vida? Sino más bien, con todo el dolor de su corazón, soportó el abandono de su padre. Porque sabes, a lo mejor y más bien fue algo muy difícil para él. Quizá a lo mejor los golpes le dolieron cuando lo azotaron, cuando le pusieron la corona de espinas. Pero ¿sabes qué le dolió más? El abandono de su padre. A lo mejor ese dolor que vino cuando el padre lo abandonó no se comparó con aquel que cuando le pusieron la corona de espinas y se burlaban de él. Mas sin embargo, en ese momento todavía él se guardó rectamente. Para cumplir el propósito por el cual había sido enviado a esta tierra. Y sí, la palabra santidad es pureza moral, integridad o separación para Dios. Santidad es pureza moral, integridad o separación para Dios, o separado para Dios, o apartado para Dios. Cuando alguien vive en santidad es solamente yo no actúo así porque yo vivo para Dios. Porque Dios ya me perdonó, bueno, ahora vivo para Dios y ahora voy a actuar así. La persona deja de practicar el pecado y ahora vive rectamente. O sea, tiene un cambio total en su forma de vivir. Y si tú quieres tener una comunión con Dios, debes entender esto, que debe haber santidad en tu vida.
Sí, quizá a lo mejor tú dices, pero pues Dios me ha bendecido. Dios ha estado en los problemas en mi vida. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Sí, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. O sea, no el que Dios venga y te dé una bendición a tu vida y tú vivas en pecado, no quiere decir que esté muy de acuerdo contigo, sino más bien Dios en su infinita misericordia te deja ver sus milagros y maravillas para ver si te vuelves a Él, para ver si verdaderamente o realmente ya le dices: Dios, aquí estoy, ya me di cuenta de tus milagros y maravillas, y te avergüences y le puedas decir a Dios: Dios, quiero vivir como tú mandas. Entonces, si tú quieres tener una comunión con Dios, tienes que vivir en santidad cada día de tu vida. Y el propósito de que vivas en santidad cada día de tu vida es para que te puedas consagrar cada día más a Dios, para que puedas consagrarte cada día más a Dios. Vayamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Y este es un texto en el cual te puedo decir cómo Él es, o cómo Él te puede guardar, y que sí puedes vivir en santidad estando en esta tierra, en medio de la maldad. Yo sé que cada día nos enfrentamos esto, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, a donde vayas, te encuentras maldad. Dice el versículo 18 de Hebreos capítulo 2. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. ¿Quién padeció siendo tentado? El Señor Jesús. Bueno, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, que ¿qué es lo que necesitas únicamente cuando venga la tentación a tu vida? Señor, no puedo. Tú dijiste que me ibas a venir y me ibas a guardar. Señor, aquí estoy. Sí, quizá a lo mejor la tentación ya te está agobiando, pero lejos de agarrar y así como que, ¿y sí será? No, tienes que hacer lo contrario. Señor, ya no puedo. Ayúdame. Quiero seguir adelante. Te quiero seguir siendo fiel. Quiero caminar contigo. Quiero llegar hasta la meta. Señor, no puede ser posible que esta tentación venga a mi vida y me venga a llevar al pecado y lo que has hecho en mi vida durante años. Y un cristiano debe de valorar esto. Y lo debemos de valorar y ponerlo en una balanza y decir, bueno, Dios me ha guardado durante muchos años. Quizá a lo mejor puedes decir 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Y puedes ponerte a pensar y decir, lo que Dios ha hecho en mi vida durante 15 años, no puede ser que se venga a echar a perder en esta tentación. No puede ser. ¿Y qué es lo que hace un cristiano? Huye. Y es en donde viene el socorro del Señor Jesús. O sea que cuando viene la tentación a tu vida, no estás solo. No estás solo. No estás luchando solo. Quizá a lo mejor tú dices, sí, pues es que yo pienso que estoy solo. Bueno, piensas que estás solo porque lo estás haciendo en tus fuerzas y no estás actuando como el Señor Jesús. Y no te estás agarrando de las promesas de Dios. Y no te quieres dar cuenta de lo que Dios te ha prometido, una vida eterna. Y un cristiano cuando entiende esto dice, no,
creo que no vale la pena hacer caso a esta tentación. Porque por una tentación voy a echar a perder lo que Dios ha hecho en mi vida y voy a perder la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Y dime si es cierto, ¿no? Cuando viene la tentación, ¿no viene inmediatamente a veces palabras de Dios a tu vida? Pero ¿qué hace a veces una persona cuando confía en sus fuerzas? No, es que es difícil, es que no se puede, es que es poco a poco, es que tienen que pasar años para que mi vida sea limpia. Pero cuando realmente alguien quiere llegar a la presencia de Dios, lo entiende, que Dios viene a socorrerlo en esos momentos difíciles. Y yo te pregunto, si Dios ha traído a tu vida una oportunidad, ya pagó un precio, ya sufrió en la cruz, y te puede decir, y quizás lo mejor describirte todo el sacrificio del Señor Jesús, pero ya lo conoces, y hizo todo eso para darte una oportunidad. ¿Habrá algo imposible para Dios para guardarte? Si ya pagó el precio, ¿habrá algo imposible para guardarte en santidad? ¿No podrá manifestarse en tu persona? ¿No podrá venir a tu vida y darte la salida? Pero ¿sabes qué es lo que necesitas? Cuando viene la tentación a tu vida, necesitas orar, necesitas clamar a Él y necesitas buscarlo en su palabra. Porque a veces por eso muchos caen en la tentación. ¿Por qué? Porque viene la tentación a su vida y lejos de meterse a orar a Dios, se meten y se turban en su mente por el problema, por la tentación. Pero ¿qué pasaría si dejo de estar pensando, es que es difícil, y es que si no lo aprovecho, y es que esto, y es que el otro? Si en vez de estar pensando en eso, mejor te metes a orar y le dices, Dios, ayúdame. Ya no soporto esto, Señor, dame de tu gracia. ¿Verdad que es todo lo contrario? Y es en donde viene el socorro de Dios a tu vida. Por eso es importante que tú entiendas que cuando Dios viene y te viene a socorrer, es importante que tú tienes que orar, clamar a Él, pedirle ayuda y sobre todo agarrar promesas de Dios, de su palabra para ti. Vayamos a Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice así el versículo 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O sea que el Señor Jesús sabe cómo darte la libertad cuando viene la tentación, cómo librarte, cómo quitarte de en medio del problema. Él sabe cómo hacerlo. Y quizá a lo mejor tú dices, pero pues ¿cómo escucho la voz de Dios? Bueno, cuando viene la tentación a tu vida, quizá a lo mejor y puede venir a tu mente, huye de este lugar, no estés en este lugar, no vayas con tal persona, no hagas esto, no hagas aquello. Esa es la forma en la que Dios viene
y actúa y te pone las palabras en tu mente. Huye. No vayas para allá. Y es la forma como Dios sabe librarte de la tentación. Pero dice, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Aquellos que realmente buscan y quieren consagrarse a Él. Aquellos que realmente quieren hacer la voluntad de Él. A esos son a los que Él viene a librar. No aquellos que piensan, pues es que, pues una, ¿qué tiene de malo? No. A los que piensan de esa forma no los viene a librar, sino más bien Él viene a librar de tentación a los piadosos, aquellos que se han dispuesto a vivir para Dios, aquellos que se han dispuesto a consagrar su vida a Dios y decirle a Dios, Dios, sé tú el que conduzcas mi vida, sé tú el que hagas en mi vida como tú quieres. A ellos son a los que viene, viene a librar de tentación. Pero la segunda parte nos dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea que, amada persona, hermano, hermana que estás aquí, esta es una advertencia de Dios en la cual, por un lado, Él nos dice, mira, yo sé cómo librarte, yo sé cómo darte la salida, yo sé cómo quitarte de en medio de la tentación, pero tienes que hacerlo, tienes que actuar, tienes que hacer lo que Él te manda. Pero si no haces eso, lo único que está pasando es que Él está reservando a los injustos, aquellos que se han engañado, aquellos que piensan que no se puede, aquellos que piensan es que son muy radicales. A ellos los está guardando o los está reservando para ser castigados en el día del juicio. Y aún tenemos el ejemplo de la mujer adúltera cuando se la llevaron al Señor Jesús. Esta mujer ya estaba para ser muerta, apedreada, pero se la llevaron al Señor Jesús y le preguntan que qué es lo que tenían que hacer con ella. Es que la ley de Moisés nos manda que comete tal acto, pues tiene que morir apedreado y era como un ejemplo para que los demás no lo hicieran. Y el Señor Jesús por ahí les dice, bueno, pues el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues no lo hubo. Y más sin embargo, ya estando el Señor Jesús y la mujer solos, el Señor Jesús lo único que le dice, ¿y en dónde están los que te acusaban? No, no hay nadie, le dice la mujer. El Señor Jesús le dice, bueno, entonces vete y no peques más. Vete y no peques más. Mira, se te dio una oportunidad nueva, le estaba diciendo a esta mujer. Tienes una oportunidad nueva en tu vida. Ya estabas para ser muerta, apedreada. Ya no tenías otra oportunidad, ya te iban a matar. Bueno, el Señor Jesús le dice, pues ¿en dónde están aquellos? No, pues ya no hay nadie. Bueno, pues entonces, ahora tienes otra oportunidad, vete y no peques más. El Señor Jesús sabía que se podía vivir así y por eso se lo mandó a esta mujer. Y el día de hoy, Él te quiere dar esa oportunidad a ti. Aquellas acusaciones que quizá pudiera haber en tu vida, Él el día de hoy quiere que tú entiendas que te quiere dar una oportunidad, pero también quiere que te lleves esto en tu corazón y te vayas y no peques más y no vuelvas a tu forma de vivir. ¿Por qué? Si no vas a venir a ser parte de los que son reservados
para ser castigados en el día del juicio. Si no haces caso, aquel te está dando una oportunidad a que te vayas y no peques más. Vas a venir a ser parte de los que están reservados para ser castigados en el día del juicio. Y aún también a veces puede venir el engaño a las personas cuando dicen, pues es que su forma de vivir es pecar, mentir, robar, amargarse. Y a veces dicen, pues es que Satanás vino y me tentó, es que vino el diablo y trajo la tentación a mi vida. Déjame decirte que ese es un engaño. Cuando esa es tu forma de vivir, no es que Satanás o el diablo vino a tentarte, sino más bien tú has caído bajo tus mismas concupiscencias. El diablo a quien viene a tentar son a las personas piadosas, a las personas que se guardan para Dios. ¿Para qué viene a tentar a alguien que ya sabe que lo tiene de su lado? Pues no le es necesario, sino más bien él viene y tienta a aquellos que ya no están con él. Vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y versículo 13. Dice el versículo 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ¿cómo tiene que vivir un cristiano? Irreprensible. Sí, va a haber situaciones en las cuales van a venir y te van a acusar, pero tú tranquilamente les puedes decir, pues no sé de qué me acusas si yo actué de esta forma. Y le pueden buscar, y no porque la persona sea soberbia, sino más bien porque la persona está tranquila y sabe que lo que hizo no lo hizo por hacer algún daño, sino lo hizo, actuó por amor. No le van a encontrar nada, porque lo hace haciendo la voluntad de Dios. Entonces, nuestros corazones tienen que ser irreprensibles en santidad. Y así que tú puedas entender esto, y si no lo habías entendido, que qué tan importante es la santidad en tu vida, el día de hoy puedas entenderlo y llevártelo. Porque así como cuando el Señor Jesús pasó y le dijo a Mateo, Mateo, sígueme, así te lo puede decir a ti el día de hoy. Pero ese Mateo, sígueme, ¿sabes qué implicaba? Mateo, vente y deja todo lo que tienes
Mateo, sígueme, pero olvídate de todo lo que tienes, sino vente conmigo. Y verdad que Mateo no le cuestionó. Y verdad que Mateo no le dijo, Señor, pero ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Y de aquí a 10 años qué va a pasar conmigo? Nos dice que Mateo al instante le siguió. O sea, Mateo entendió, me está llamando, pero al llamarme, pues tengo que dejar esto, no me lo puedo llevar. Así Dios, el día de hoy, está pasando por este lugar y te está haciendo el llamado a ti. Sígueme. Sígueme. Pero ¿qué tienes que hacer? Dejar todo aquello que estorba. Dejar aquello en lo cual te has conformado. Dejar aquello en lo cual has puesto tu confianza. Quizá a lo mejor y hasta dejar tus moldes de religiosos. Y hoy te está diciendo, sígueme. Pero deja aquello que ha estorbado para que vivas rectamente delante de mí, te está diciendo Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 23. Colosenses capítulo 1 del versículo 21 al versículo 23. Dice así el versículo 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y dice el versículo 23, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo le está hablando a los colosenses y les decía, mira, pues antes eras un extraño, antes éramos enemigos de Dios por nuestras malas obras o nuestras malas formas de vivir. Y les está diciendo, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea, Dios ahora te ha reconciliado con Él por medio del Señor Jesús en su cuerpo y su muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que un cristiano tiene que ser así, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Y sí, te decía, es un tema poco usual, un tema en el cual quizá a lo mejor, y pueden llegar a decir, pero es que es difícil. No es difícil. Porque Él en su tiempo va a venir a socorrerte cuando lo necesites. Porque Él en su tiempo va a venir y te va a dar la salida. Porque Él en su tiempo o en su momento va a venir y te va a guardar. Pero ¿qué es lo que necesitas hacer? Obedecerle. Obedecer a su palabra. E incluso tomar las promesas.
en las cuales quizá cuando dices, es que ya no puedo más, y quieres tirar la toalla, pero vengas y agarrarte y acordarte y decir, no, tú prometiste que ibas a estar conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y quizá a lo mejor te puedas sentir solo, sola, pero viene esa esperanza a tu vida, en la cual tú puedes descansar y decir, no, sí, pues no hay nadie aquí, pero Dios está conmigo. De esas promesas te tienes que agarrar. Y en medio de esas promesas, Dios te va a venir a guardar, santa e irreprensiblemente. Vayamos nuevamente a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 22 al versículo 24. Dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Absteneos de toda especie de mal. Primero les está diciendo, mira, abstente de todo aquello malo, de toda especie de mal. Abstente, no lo hagas, ni siquiera lo pienses, abstente. Y dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que cuando tú te abstengas de todo aquello, cuando tú vienes y te niegas a ti mismo, es cuando va a venir Dios y te va a santificar. En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estas son promesas en las cuales tú te debes de agarrar cuando viene la tentación para ser guardado, para ser librado. Señor, pues tú me dijiste que me abstenga. Sí, aquí está la tentación, pero tú me estás mandando que me abstenga de esto. No, pues no lo hago, porque tú me lo estás mandando. Y fiel es Él para guardarte. Muchas de las veces llegan a pensar y decir, pues es que pues no me di cuenta que Dios vino y me estaba dando la salida. Pero hace un momento Dios actúa de muchas formas y te da la salida en cada una de las tentaciones. Quizá a lo mejor, no sé, te podría poner algún ejemplo. En tu trabajo, si eres hombre, puede venir la tentación y por tu forma de comportarte, pues puedes llamar la atención, y sobre todo al sexo opuesto. Pues puede venir ahí la invitación de la otra persona hacia ti. Pero en el momento Dios viene y te trae palabras a tu mente. No lo hagas. Y quizá a lo mejor, y no te pone eso, no lo hagas. Quizá a lo mejor y te dice, acuérdate que tienes este pendiente allá. Acuérdate que ya no tienes que seguir en tu lugar de trabajo ahorita porque tienes que ir allá. Así actúa Dios. Así actúa Dios. Y así es como Él te viene a librar. Pero ¿qué pasa?
A veces la persona dice, no, yo creo que yo puedo, y yo voy a soportar esto. Y ahí se queda la persona. Y viene a ser presa fácil. Y cae. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona entiende y dice, no, sí, discúlpame porque tengo este pendiente acá? Vámonos. Obedece a lo que Dios le pone en su mente. ¿Y verdad que no es difícil guardarse en santidad? Solamente es obedecer a lo que Dios te marca, a lo que Dios te manda. Y Él es fiel. Y cada momento, cada situación difícil que venga a tu vida, ahí va a estar Él. Y si ya te ha librado de muchas, ahí va a estar Él y te va a venir a librar. Y si Él ya te ha dado la salida en algunas otras ocasiones, fiel es para venir y seguirte dando la salida. Y fiel es Dios. Y tenemos un Dios fiel. Un Dios que no cambia, un Dios que no falla. Un Dios que está al cuidado de sus hijos. Un Dios que conoce las necesidades de sus hijos. Y sus hijos conocen y escuchan su voz. Vayamos a Judas, libro de Judas. Y a veces llegan a pensar y decir, bueno, pero ¿cómo voy a tener la gracia para ser librado? Bueno, esa es la gracia que Dios te da. Que cuando escuchas inmediatamente o te recuerda algo, huye de aquí. Para la siguiente ocasión Dios te viene a dar más gracia o más sensibilidad para escuchar su voz. Y así la persona puede ir creciendo en gracia. Viene a ser más sensible a lo que Dios le manda. Judas 24 y 25. Dice el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. O sea que Dios tiene el poder para librarte, para guardarte. ¿Y cómo te va a presentar aquel día que llegues a su presencia? Con gran alegría. Con gran alegría. Le va a decir al Padre, mira Padre, aquí está mi hijo. Fue guardado hasta este momento para llegar a tu presencia. Y quizá a lo mejor, como dice, con gran alegría me puedo imaginar que puede ser quizá a lo mejor y hasta, no sé, con cierta, poderte decir con cierta fiesta, con gran alegría. Y dice el versículo 24, al único y sabio Dios. O sea que Dios es sabio y sabe cómo guardarte, sin mancha y sin caída. Pero sí quiero que entiendas esto, que si a partir de este momento o después de que salgas de aquí vuelves a caer o vuelves a cometer aquello que ha estorbado tu relación para con Dios, no es culpa de Dios. No es porque Dios te haya puesto en esa situación, sino es porque tú has querido estar en esa situación. Imagínate una persona que llegue y le diga a Dios, a un adúltero, Dios, es que dame la libertad en el adulterio. Pero se va al lugar a donde puede cometer sus adulterios y parado ahí enfrente de Dios, guárdame. ¿Verdad que es ilógico?
Bueno, pues así también tú, si le dices a Dios y estás dentro de las mentiras, ay Dios, guárdame de las mentiras, pues va a ser ilógico que... ¿Por qué va a ser ilógico? Porque es tu forma de vivir. Y el culpable no es Dios, sino eres tú. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Cuando alguien entiende y reconoce a Dios como aquel que fue el que le dio la oportunidad para la vida eterna, va a vivir siempre agradecido para con Dios. Va a vivir siempre agradeciéndole a Dios. Señor, gracias por tus misericordias. Señor, gracias por la oportunidad que me has dado. Señor, es que tú eres bueno. Y no va a tener mucha oportunidad para la tentación. Y no va a tener la oportunidad de estar pensando en sus maldades. Y no va a tener oportunidad de estar pensando en el pecado, sino que va a estar siempre viviendo y pensando en que tiene un Dios que es fiel, que es sabio, que es su Salvador y que tiene que darle la gloria y que tiene que adorarlo y que tiene que buscarlo y que tiene que vivir cada momento de su vida agradecido para con Él. Y que va a tener que, y que tiene cada cosa que ve, sorprenderse de las grandezas de Dios. Y es en lo que va a pensar, en su Dios, en qué tan grande es su Dios. Y no va a tener la oportunidad de estar pensando en las maldades, en el pecado, en las tentaciones. ¿Y si caigo? ¿Y si viene la tentación? No. Aquel que ya ha entendido que Dios le ha dado una oportunidad de vida eterna, va a vivir pensando en Dios. Va a vivir pensando en cómo agradarle. Va a vivir reconociendo las grandezas de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Hermano, hermana que estás aquí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Entonces, las tentaciones que van a venir a tu vida no van a ser humanas, sino van a venir muchas de las veces, o más bien las tentaciones que van a venir de parte del diablo para buscar hacerte caer y te vuelvas atrás. Pero cuando tú te das cuenta que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, ¿qué es lo que vas a buscar? Al Espíritu Santo en tu vida, para que con el Espíritu Santo tú vengas a contrarrestar aquellos ataques. Y en medio de todo eso viene la tentación, pero fiel es Dios, que no te va a dejar ser tentado más allá de lo que puedas. ¿O habrá alguien aquí, algún que me pueda decir, es que yo ya fui tentado más de lo que ya no soporté? A veces no puedes, pero buscas a Dios
Y Dios te trae y te viene a rescatar. A veces te sorprendes y dices, ¿cómo fue? No sé. Lo único que me di cuenta es que Dios vino y me rescató de ahí. Y no te deja que seas tentado más allá de lo que ya no puedes. Porque Él es fiel. Y porque Él te va a guardar. Y porque Él así quiere que llegues a su presencia sin mancha e irreprensible. Y te va a dar la salida. Y te va a ayudar. Y no te va a dejar. Y no te va a dejar. Pero cuando te olvides de esto, es cuando vas a caer. Cuando te olvides de la fidelidad y del amor de Dios, vas a ser presa fácil. Pero cuando tengas en mente que Dios es fiel para guardarte, va a ser imposible que caigas. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Dice así el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y dice el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios no te llamó a que tengas una vida relajada en lo espiritual. Dios no te llamó a que vengas y solamente te hagas moldes religiosos y te conformes con algo pensando que pues ahí la llevo. Y si en ese ahí la llevo te viene Dios y te sorprende. Dios no te llamó a que te conformes con lo que has hecho hasta el día de hoy, sino que más bien cada día busques de su presencia, de su ayuda, busques crecer en la gracia, busques cada día más de su Espíritu Santo en tu vida. A eso es a lo que Dios te ha llamado, a que puedas crecer en lo espiritual. Y así puedas crecer o puedas ser guardado en santidad, en rectitud. Pero sí, en el versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre. Y con esto quiero que tú puedas entender que la santidad no es porque se nos haya ocurrido, sino más bien es algo que Dios está pidiendo. Y es algo que Dios pide de ti el día de hoy. No es que se nos ocurrió o nos imaginamos, o únicamente fue un tema que pues vamos a dar ese tema para incomodar a algunos, no, sino más bien nuestra preocupación es que tú puedas completar tu carrera, que tú puedas llegar a la meta y se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y por eso es que el día de hoy te hablábamos acerca de la santidad, que es un punto muy importante para
un cristiano en su vida en la santidad para poder perseverar, para poder seguir adelante, para seguir luchando. Y es que eso es perseverar, seguir luchando, brincar los obstáculos. Me llega una prueba, la supero, perseverar en la caminata. Es indispensable la santidad en un cristiano para perseverar en la caminata. Pero también que te puedas llevar esto y entender que no es que a mí se me ocurrió, o igual de aquí te puedes levantar y decir, no me importa lo que él dijo. Yo estoy consciente y con temor te lo digo delante de Dios, que esto es algo que te tenía que predicar el día de hoy, que es algo necesario en tu vida. Y si tú lo desechas, y si tú dices, está loco, no me importa, yo te invito a que no lo tomes como de parte de un hombre, sino tómalo de parte de Dios para tu vida. El día de hoy, Dios te está llamando a la santidad en tu vida. El día de hoy, así como lo hizo con Mateo, que le dijo, Mateo, sígueme. El día de hoy así te está diciendo a ti, sígueme. Deja aquello que quizá a lo mejor has puesto tu confianza. Al final de cuentas, si lo vemos humanamente, los hombres fallan, las personas fallan. A tu mejor amigo, tu mejor amiga, o aquel familiar que quizá a lo mejor decías, yo no creo que en lo difícil o en momentos difíciles me abandone. Y los has visto que te abandonan. Y se olvidan de ti. Y no les importa lo que estés pasando. Bueno, alguien mucho mayor que ellos, el día de hoy, te está llamando a que vivas para Él, a que te santifiques cada día, a que cada día busques más y más cómo agradarlo en tu forma de vivir. Porque fiel es Dios. Fiel es Dios. Y no te va a dejar. Fiel es Dios, hermano, hermana, y no te va a dejar. Y te va a seguir guardando. Y te va a seguir dando la salida. Y para Dios no hay nada imposible. Y quizá a lo mejor viene el problema, la dificultad, la tentación, la adversidad. Y se te hace algo imposible. Pero aquello que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Pero sí es importante que puedas creer en que Él lo está pidiendo de ti. Que puedas creer en sus promesas. Que puedas decirle cuando venga la tentación a tu vida, decirle, Dios, es que tú ya lo prometiste, ya dijiste que tú eres fiel para guardarme sin mancha. Esas son promesas de Dios para tu vida. Y Dios el día de hoy quiere que tú vengas a Él para que te guarde cada día de tu vida.